Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video por el canal. Estamos en la localidad de Villa El Chocón, provincia de Neuquén, y me encuentro en el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann. Y estoy acompañado de Damiano Palombi, investigador del CONICET y paleontólogo de este museo. Damiano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido por el canal, muchísimas gracias por la oportunidad de hacer esta pequeña nota y de hacerte algunas preguntas que seguramente a la gente le va a ser muy interesante. Vos sos paleontólogo. ¿Con qué grupo de animales vos trabajas principalmente? Yo trabajo principalmente con dinosaurios terópodos, sobre todo terópodo de Gondwana, y puntualmente con dinosaurios carcharodontosáuridos, como Meraxes que tenemos acá atrás, que fue mi tema de tesina y es el tema de mi doctorado. ¿Qué es un carcharodontosaurio? Son dinosaurios terópodos de gran tamaño, toman su nombre como familia de carcharodontosáuridos, Carcharodontosauridae puntualmente, de un género de África que se llama Carcharodontosaurus, Saricus, que hace referencia justamente a la forma de los dientes, dinosaurio con diente de tiburón, literalmente significa, y que pueden ver probablemente en la reconstrucción del cráneo de Meraxes acá atrás, esos dientes en forma de cuchillo, sobre todo en la parte más, decimos así, distal del cráneo, la maxila o el dentario, y que bueno, eran lo que llamaba la atención a principios, Stromer, en el siglo pasado, para llamar la familia. Ustedes en 2022 presentaron al mundo a Meraxes gigas, este animal precioso que tenés a tus espaldas. En ese momento había muchas cosas que eran desconocidas en carcharodontosaurios. ¿Qué huecos se completaron gracias a Meraxes? Sí, el trabajo es de Juan Canale, liderado por él, años de estudios que le llevó, es un trabajo muy completo en realidad, y examina los Meraxes y los carcharodontosáuridos bajo distintos puntos de vista. Uno de los cuales, que probablemente es lo que más llamó la atención, es el hecho que Meraxes tiene un cráneo muy bien preservado y bastante completo, lo que permitió reevaluar las dimensiones del cráneo de los carcharodontosáuridos, en particular también de Giganotosaurus, que es un pariente cercano. Además, Meraxes presenta el esqueleto apendicular, es decir, los brazos y los pies sobre todo, completos y muy bien preservados, y era algo que hasta la fecha no se conocía de los carcharodontosáuridos del hemisferio sur. Hay elementos apendiculares bien preservados que provienen del hemisferio norte, en Acrocanthosaurus, en Concavenator, que es de España, el otro es de Estados Unidos, pero acá en Sudamérica se conocía muy poco con elementos aislados. Yo de hecho hice mi tesis sobre el pie de Meraxes cuando todavía no tenía nombre, y ahora sigo con el estudio del esqueleto apendicular en general, brazo, patas, biomecánica en general, por el doctorado. Damiano, nos comentaste recién que trabajás con materiales apendiculares de cárcaro, concretamente acá de Meraxes. Y bueno, para también comentar a la gente, hace un par de semanas llegamos de la reunión de comunicaciones de la Asociación Paleontológica Argentina en la provincia de Mendoza, y vos habías presentado un trabajo que hiciste con respecto a los pies de Meraxes. ¿Qué nueva información te arrojó? Bien, ante todo, bien por popularizar la RECAPA, la Reunión Paleontología Argentina. Es de verdad un placer cada vez poder participar a esa reunión organizada por la Asociación Paleontología Argentina. Y estoy presentando medio como en capítulos lo que es el estudio del apendicular de Meraxes. En esa reunión fue sobre todo sobre el tarso, es decir, la articulación de las trágalos del calcaño y los tarsales distales de Meraxes, justamente mostrando cómo hay una serie de características que son vinculadas probablemente a la adquisición del gigantismo en el grupo, y que en Meraxes puntualmente, por lo que es la articulación de los tarsales distales, podría corresponder a una lateralización, decimos así, del peso desde la línea 3 a una línea intermedia entre la articulación del 3 y del cuarto, me refiero tanto a los tarsales como a los metatarsianos, que también puede haber liberado el dedo 2 de las funciones de soporte del peso, favoreciendo otras características como puede ser la depredación, y probablemente lo vamos a ver hablando de la garra y de otros elementos de Meraxes en futuro en otras reuniones de la RECAPA.
Escúchame, ¿y todas estas cosas son únicas de Meraxes o también están presentes en otros carcarodontosaurios? Y lo que hablábamos del tarso, por ejemplo, la comparación fue sobre todo con otros alosaurideos más basales, como puede ser Allosaurus. Obviamente tiene un montón de especímenes preservados y algunos presentan los mismos elementos buenos como comparación, y los metriacanthosáuridos Inraptor y ahora el Alcaracush. Y con carcarodontosáuridos. El tema pero es que ninguno presenta los elementos bien preservados como Meraxes. Por ejemplo, se conoce un astrágalo de Mapusaurus, pero no están tan bien preservados y le falta, por ejemplo, el proceso ascendente, que es fundamental en realidad en los terópodos, tanto por cuestiones filogenéticas, taxonómicas, cuanto por cuestiones también de biomecánica, si uno quiere. Y lo mismo pasa en Acrocanthosaurus, el espécimen de North Carolina, donde ese elemento está presente, pero está parcialmente remodelado por los preparadores que lo vendieron al museo, y entonces permite sí ver bien la morfología, pero no es tan fidedigna como lo que se ve en Meraxes. Y también es presente en Concavenator, pero es prácticamente en 2D. Entonces, siendo preservado en una laja, no permite la visualización y la articulación de los elementos, porque obviamente no se pueden desarticular y dificultan la vista, que está ocultada justamente por el mismo tipo de preservación. Entonces, la posterior y la lateral. Entonces Meraxes tiene esos elementos, están en 3D, lo podemos ver, lo podemos articular, y lo tenemos presente de ambos pies y articulados. Por ejemplo, los tarsales distales están todavía fusionados a los metatarsianos. Entonces permite hacer un estudio que otros carcaros dificultan. Con la presentación de Meraxes, ustedes presentaron también uno de los brazos de carcarodontosaurios más completos en el mundo. La gente comúnmente, en las redes sociales por ejemplo, se burla de los brazos del famoso Tyrannosaurus. ¿Es verdad que los brazos de Meraxes son incluso más cortos que los de Tyrannosaurus? No sé. No, el tema es que en los dinosaurios terópodos, la cuestión de para qué le sirve el brazo siempre llama la atención, ¿no? Pero eso es algo que me hace acordar, de hecho, cuando estudié con Leonardo Salgado, un gran paleontólogo argentino, él hacía siempre ese ejemplo de las Just So Stories, las historias así como son, o creo que esa es la traducción en castellano, de tratar de encontrar una función para todos los elementos que tenemos. Y lo que es evidente en Tyrannosaurus, así como es evidente en los carcarodontosaurios, por lo menos en Meraxes y ahora en un nuevo carcarodontosaurio que fue referido a Taurovenator, es que tenemos una reducción en los elementos del brazo, en el tamaño de los elementos del brazo, pero conservando una cierta funcionalidad. Por ejemplo, la cresta rectopectoral sigue siendo pronunciada y bien desarrollada, las inserciones musculares son evidentes. Entonces lo que tenemos que ver no es tanto la función, sino si eso puede ser vinculado a otros procesos. Por ejemplo, yo imagino, infiero, que en realidad lo que estamos viendo es un desarrollo alométrico, probablemente con cuestiones heterocrónicas en el medio. Por ejemplo, en los carcarodontosaurios seguramente hay un desarrollo peramórfico del cráneo que resulta muy amplia, una fenestra anteorbital muy amplia, ornamentaciones del nasal, del frontal, de la maxila, y por otro lado tenemos un desarrollo disjunto, una alomatría disjunta en lo que es el crecimiento del brazo. Así que probablemente un espécimen más chico de Meraxes o más chico de un carcarodontosaurio en general, proporcionalmente había tenido un brazo más largo respecto al tamaño del cráneo. Probablemente las proporciones que vemos en Concavenator están correctas, o en los metriacanthosáuridos en general, que se asemejan bastante, por ejemplo, Raptor a lo que puede ser para mí, el tamaño de un carcaro juvenil y la morfología de un carcarodontosaurio juvenil. Y
a lo largo de la ontogenia, es decir, con el crecimiento del animal, el cráneo se iba desarrollando más, seguía creciendo a lo largo de toda la vida y los brazos quedaban más cortos. Justamente eso favoreciendo lo que era la herramienta de caza o por lo menos de alimentación de los especímenes adultos, que era seguramente el cráneo. Mientras probablemente los juveniles, los brazos para cazar otro tipo de presas y agarrarlas o lo que sea, los brazos eran más funcionales. Y en un momento que eran adultos, obviamente no se ponían a agarrar un saurópodo con los brazos y eso se volvía en algún momento menos funcional. Pero obviamente no era algo vestigial, no era algo sin una función, no era algo muerto y atacado al tórax, sino era algo que en algún momento le servía para algo. Pero el tema es no esta funcionalidad, sino el proceso que está atrás. Recién mencionaste temas ontogenéticos y temas de tamaño. A mí me resulta muy curioso, por lo general haciendo un chequeo, leyendo papers y viendo tamaños de huesos de diferentes grupos, yo he visto que grupos como megalosaurios son animales todos de tamaño mediano, los tiranosaurios en un 95% son todos animales de tamaños medianos, pero llegamos a los cárcaros y son todos descomunales, todos a excepción de Shaoxinlong quizás, Concavenator o Lajas-Venator, que estamos hablando de animales mucho más primitivos. ¿Qué justificación vos encontrás del por qué estos animales llegaron a ser tan grandes? Sobre todo a comienzos del Cretácico y Cretácico ya tardío, digamos. El drive evolutivo, decimos así, lo que guió la evolución del gigantismo en el grupo está presente ya adentro de los saurideos. Ya creo con especímenes muy grandes de los saurideos que podemos ver tanto en Metriacanthosaurus, en algunos especímenes de Allosaurus, en Saurophaganax. Entonces hay la posibilidad, la tendencia al gigantismo. Lo que es interesante de los carcharodontosáuridos es el tiempo durante el cual siguen siendo gigantes. Los tiranosaurideos, que normalmente son los animales que nosotros reconocemos como el dinosaurio carnívoro gigante, Tyrannosaurus rex es la excepción dentro del grupo. Normalmente son más chicos los tiranosaurideos. Tyrannosaurus fue una excepción y fue una excepción breve, por 3,5 millones, 4 millones de años, como tamaño tan grande. Los carcharodontosáuridos, por lo menos desde el Aptiano albiano hasta el Turoniano, es decir, un buen lapso de tiempo, podemos decir 30 millones de años, estuvieron con un tamaño más o menos similar, algo como Tyrannotitan y algo como Mapusaurus. Tienen, y Meraxes obviamente en el medio, Giganotosaurus excepcionalmente en el medio, Carcharodontosaurus, tienen un tamaño muy grande. Entonces eso era algo presente en la familia a nivel evolutivo. Y fue logrado y evidentemente fue exitoso porque perduró. Estamos en un momento también donde los otros animales son grandes. Spinosaurus, que es más o menos coetáneo de Carcharodontosaurus en Nordáfrica, es grande, muy grande. Los titanos más grandes registrados viven en la misma formación de Meraxes. Acá en la formación Winkle encontramos Argentinosaurus, o por ejemplo Padagotitan estaba en la misma formación de Tyrannotitan. Entonces puede ser también que haya una carrera armamenticia, decimos así, entre presa y depredador en el crecimiento. Y luego del Turoniano probablemente no era la regla el gigantismo en los dinosaurios terópodos. De hecho, lo que se manifiesta en Tyrannosaurus, que normalmente, repito, es lo que reconocemos como el carnívoro grande, es un tamaño muy grande en una agrupación, la de Coelurosauria, donde en realidad el tamaño grande lo logran animales que son herbívoros, o por lo menos omnívoros, pero no precisamente carnívoros. Entonces adentro del Oviraptosauria, adentro de Ptericinosauridea, pero no adentro de los Tyrannomaniraptora, decimos así, no adentro de esa parte, que quedan con un tamaño conservativo por un terópodo de depredador. Algo que siempre me llamó la atención es que los carcaros, por lo menos los primeros, datan de comienzos del Cretácico o incluso finales del Jurásico.
Pero hay un punto donde ya después de eso no se encontraron más, que es el turoniano. Ustedes, los científicos, ¿a qué deben esa extinción o esa desaparición de los carcarodontosaurios? En el turoniano termina la poesía, para mí puede terminar la paleontología y listo. Ya está, listo. El resto no existe más. Lo lindo se extinguió. No, el tema es, en el turoniano hay un cambio muy grande. En el cenomaniano turoniano hay un cambio muy grande que se registra sobre todo en ambientes marinos, en eventos de anoxia, y también hay un cambio que es la amplia y rápida radiación de las angiospermas a nivel continental. Seguramente hay algún factor climático que favoreció eso o que desfavoreció a algunos grupos, pero la verdad que la extinción del cenomaniano turoniano y del final del turoniano, decimos así, es algo que todo lo que trabajamos en ese momento, en el Cretácico Medio, entre comillas, porque no existe un Cretácico Medio, conocemos, pero nadie tiene bien entendido lo que pasó. Lo que es evidente es que grupos muy exitosos, los allosaurideos con representantes de los carcarodontosaurios, los megalosaurideos con representantes de los espinosaurideos, y también los rebaquisáuridos y otros vertebrados, se extinguen en ese momento y hay un intercambio faunístico muy importante de las que eran faunas típicas casi del Jurásico superior, que seguían persistiendo hasta ese momento, a lo que es la composición faunística que registramos normalmente por el Cretácico superior, con tirióforos, es decir, anquilosaurios, o ornitópodos, anquilopoléxidos, esos dinosaurios pico de pato, creo que se dice, y ceratópsidos en el hemisferio norte. Y acá, obviamente, en el hemisferio sur, sobre todo con saltasaurinos, adentro de los titanosaurios, ocupando varios nichos, también los de saurópodos de tamaño más moderado. De hecho, hay saltasaurinos que son tamaño rebaquisaurus. Mira, ya para ir cerrando, también que hablaste del tema del intercambio faunístico, ahora mismo estamos en lo que es la localidad del Chocón, provincia de Neuquén, pleno centro de la Patagonia Argentina, pero si nos retomamos al Cretácico, esto sería el sur de Gondwana. Y durante este video vos mencionaste principalmente, muchos carcarodontosaurios. Casi todos son acá de Argentina. ¿Por qué había más cárcaros en esta zona del mundo y no, por ejemplo, en América del Norte, Europa, Asia? ¿Qué hacía que estén todos estos bichos acá? Probablemente la respuesta más simple es que nosotros acá tenemos una buena exposición de los que son los estratos fundamentales, las formaciones fundamentales para encontrar ese tipo de dinosaurios, que son el cenomaniano, cenomaniano turaniano que comentábamos antes, puntualmente acá la formación Candeleros y Vínculo, en Chubut tenemos también el Aptian albiano si queremos, que son el momento del auge y diversidad de esos dinosaurios. En otros lugares del mundo probablemente ese estrato no afloran tan bien, con una extensión tan amplia y la posibilidad de excavar de la forma que es posible hacer en Argentina. También hay que destacar que Argentina muchas veces es una excepción. África del Norte preserva estratos prácticamente de la misma edad, pero no tienen atrás el sistema científico que tiene Argentina y la tutela del patrimonio cultural y científico que tiene Argentina. Entonces en Argentina se encuentra un fragmento de Carcharodontosauride, se registra el punto, se llaman paleontólogos, se trata de excavar y ver si hay más. En el caso en que hay más, se rescata y se rescata bien, con técnicos que lo transportan en un museo, que lo van preparando por años y que luego termina probablemente en el escritorio de algún investigador que lo estudia y lo publica y luego lo pone en una vitrina de un museo, como es acá. Mientras en otros lugares puede ser que se encuentre ese mismo fragmento y termina en el mercado negro de los fósiles y el conocimiento queda restringido o perdido. Entonces hay que valorar también lo que es la tutela del patrimonio y al mismo tiempo la que es la tutela y el incentivación al conocimiento científico que da justamente la investigación científica. Entonces una buena respuesta es porque acá hay fósiles y porque acá se
guardan bien los fósiles en los museos y cuando están guardados en los museos se estudian. Y puede ser que haya otros lugares donde los fósiles hay, pero no se hacen campañas de excavaciones. Si se encuentran, no se preservan, y si se preservan, no se estudian. Y ahora la última pregunta, ya para ir cerrando. ¿Qué preguntas aún quedan por responder sobre los carcarodontosaurios? Lo que a mí más me interesa, obviamente, es la parte de biomecánica, sobre todo del pie y del brazo. La garra del dedo 2 es un elemento fascinante y que estoy tratando de estudiar desde un punto de vista funcional, examinando también otras estructuras, y espero poder contarle pronto más respecto a eso. El brazo también, lo que comentábamos antes, y cuestiones evolutivas vinculadas con eso. Y personalmente espero también algunas novedades a nivel filogenético, sobre todo con la definición de algunos taxones que están bien conocidos, pero tal vez no tan bien definidos. Y obviamente me gustaría encontrar algún juvenil que conocemos, porque hay juveniles de Mapusaurus, pero lamentablemente por el tipo de asemblaje de Mapusaurus es difícil establecer cuáles elementos corresponden a cuál espécimen, entonces de construir un espécimen. Pero bueno, me gustaría encontrar un espécimen bien preservado, como Meraxes, decimos así, pero de un juvenil. Creo que eso sería la potencial página que permite resolver muchas dudas que tenemos, tanto a nivel filogenético como a nivel evolutivo de ese grupo. Damiano, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación, y bueno, espero que te la hayas pasado bien este ratito acá hablando de tu grupo favorito de dinosaurios. Y bueno, todos ustedes podrán estar en contacto con Damiano, le podrán dejar sus preguntas en la caja de comentarios de este video. Y bueno, acá nos despedimos. Damiano, nuevamente muchísimas gracias. Nos veremos en otra ocasión. Chau. Gracias.